Buenos días, Pues, profesor. Buenos días. Buenos días. muy buenos días, honorables y distinguidos alumnos. Muy buenos días. Cuando los relojes en todo el territorio patrio marcan las 11 horas con 20 minutos, damos inicio a nuestra actividad correspondiente al repaso número 2, que contiene temas de metabolismo celular, histología y microorganismos patógenos. Muy bien. Así que iniciamos entonces nuestra sesión programada para el día de hoy. El primer bloque de nuestro cuestionario nos va a permitir orientar y compartir información acerca de lo que es el metabolismo celular. Entendemos un metabolismo como una serie de acontecimientos, una serie de procesos, un conjunto de reacciones químicas que se van a llevar a cabo dentro de las células. Bien, las células necesitan de nutrientes y una vez que obtienen sus nutrientes van a empezar a procesarlos. Hay distintas formas en las que los va a procesar y esas distintas formas van a traer también consigo diferentes productos. Bien, entonces metabolismo, lo ponemos por aquí, vamos a crear una pantalla. Vamos a crear una pizarra aquí para poder hablar acerca de lo que es un metabolismo. Estamos indicando que un metabolismo va a ser una serie de reacciones químicas que se van a llevar a cabo dentro de una estructura. En este caso, dentro de una célula. Bien, todos los procesos, todas las reacciones, las actividades que se realicen dentro de las células se van a llamar o se van a denominar metabolismo. Ahora, hay dos formas de llevar a cabo este metabolismo. A uno le conocemos como anabolismo, mientras que al otro tipo de metabolismo lo conocemos con el nombre de catabolismo. Lo primero que debemos de hacer es identificar las diferencias entre ambas. Y vamos a ello. Un anabolismo será todo un proceso que va a permitir que las sustancias simples se vuelvan complejas. ¿Y el catabolismo es sustancias complejas se vuelven a sustancias simples? Exacto, señor. Y el catabolismo es todo lo contrario. Las sustancias complejas se volverán simples. Cuando hablamos de complejo y cuando hablamos de simple, lo vamos a ver desde el punto de vista funcional. Bien, no desde el aspecto estructural. Profe, ¿cómo estructural? Yo puedo decir que algo simple es esto y algo complejo es esto. Yo puedo decir acá lo mismo, algo complejo y algo simple. Pero no vamos a hablar desde el punto de vista estructural, es decir, no voy a decir algo simple es pequeño y algo complejo es grande. No, porque puede ser de que la sustancia simple sea tan pequeña como la sustancia compleja. Bien, entonces es desde el punto de vista funcional. Hablar de algo complejo es hablar de algo realmente determinante, una molécula fundamental, necesaria, indispensable. Bien, a eso nos referimos con complejidad.
Entonces, los procesos que se van a llevar a cabo dentro de una célula que permitan que las sustancias simples se vuelvan complejas, se les denomina anabolismo. Mientras que las sustancias que acontecen, las actividades que acontecen dentro de las células que permiten que las sustancias complejas se vuelvan simples, se le va a llamar catabolismo. Un ejemplo para que se pueda entender un anabolismo, ¿sí? Y a partir de ello desarrollamos las 15 primeras preguntas. Un ejemplo, y luego de ello desarrollamos las 15 preguntas. Vamos a ver. Un ejemplo de anabolismo. Tenemos ahí una pequeña hojita, una pequeña hoja, que representa ser un órgano. Claro está. Bien, es un órgano de una planta. Y todos los órganos están formados por células. ¿Listo? Entonces, son microscópicas, pero aquí vamos a ampliar una célula. Un poquito más acá para poder tener oportunidad de utilizar este espacio. A ver. Una célula de las billones que conforman a esta hojita. ¿Listo? Esta es una hoja, repito, y está formado por billones de células. Ahí está, que la constituyen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una de estas células y la vamos a ampliar. Ahí está nuestra célula. Estas células vegetales constan de una pared celular y de una membrana celular. Además de un núcleo, claro está, porque es una célula de tipo eucariota, y también de una estructura que las va a diferenciar del resto de células como los animales, una vacuola. Bien, vamos a pintar vamos a sombrear este núcleo de otro color para diferenciarlo, porque si vamos a utilizar el verde, lo vamos a confundir con los cloroplastos. ¿Qué es lo que queremos llegar? A lo que queremos llegar. Muy bien. Y tiene también unos pequeños discos, unas pequeñas organelas en forma de discos llamadas cloroplastos. Bien, nuevamente una de estas de aquí lo vamos a ampliar para poder conocer acerca del cloroplasto. Ahí está ampliado un cloroplasto. Este es un cloroplasto que contiene unas estructuras en forma de pequeñas monedas apiladas, denominadas tilacoides. Ya está. Entonces, ¿cómo se llaman estas? Se llaman tilacoides. Aquí es donde se va a llevar a cabo, mis señores, la fase de la fotosíntesis. Bien, dentro de los tilacoides. Es decir, acá habrá un pequeño, vamos a poner un solcito. Ahí está el sol. Los rayos de luz solar van a llegar hasta la hoja. Penetran toda la hoja ingresando hacia sus células. Penetran la célula y van a llegar hasta estas estructuras llamadas cloroplastos. Llegan aquí. ¿Exactamente a dónde? Hacia los tilacoides de los cloroplastos. ¿Se va entendiendo esta idea? Por favor, si es que existiese alguna duda, consulta, si se pierden dentro de la explicación, por favor levantan su manita, me lo hacen saber y buscamos otro mecanismo para poder desarrollarlo, ¿sí? Pero por favor no se queden con la duda. Muy bien, el rayo de sol entonces va a llegar sobre la hoja. Las hojas están formadas por células, están las células. Llega el mismo rayo de luz, penetran la célula y llegan hacia estos cloroplastos, aquí.
hacia los cloroplastos, exactamente hacia sus tilacoides. ¿Listo, señores? Ahora, cuando llegue el rayo de luz solar aquí, va a encontrar agua dentro de este cloroplasto. Encuentra agua, así que vamos a simular que aquí tenemos agua. Hay agua. Lo que hacen estos rayos de luz solar será romper las moléculas que conforman el agua. Y sabemos que el agua está compuesta por átomos de hidrógeno y de oxígeno. Las va a romper. Lo rompe con la intención de iniciar el proceso de fotosíntesis. Ese proceso de fotosíntesis terminará formando, ya lo explicaremos después, ese proceso de fotosíntesis terminará por formar moléculas energéticas llamadas ATP. ¿Quién empezó todo este proceso? Todo este proceso se inició con un rayo de luz. Un rayo de luz solar desencadenó toda esta serie de acontecimientos, todos estos procesos que se llevaron dentro de las células, miren, porque está dentro de las células, específicamente en los tilacoides. Entonces, y terminó por formar una molécula compleja, llamada ATP. Entonces, esta molécula simple, o esta estructura, esta sustancia simple, que es un fotón de luz, terminó por formar toda esta molécula compleja. Ojo, no es que el fotón de luz, no es que el rayo de luz se transformó hasta una molécula, no, sino que hizo de que se desencadenara toda la serie de actividades. El rayo de luz hizo que se rompa la molécula del agua, hizo que los átomos de hidrógeno de esa agua se unieran al NAD, hizo que el NAD activara la ribulosa, que la ribulosa formara glucosa, que la glucosa forme a su vez ATP, que ya lo explicaremos también en un momento. O recordaremos, porque esto ya se realizó. Entonces, miren, sustancia simple, sustancia compleja. Las moléculas de ATP son probablemente tan pequeñas como un rayo de luz solar, ¿sí? Son, miren, pequeñísimas, igual que ellas. Entonces, profe, ¿cómo le llama usted simple a esto complejo? Por el grado de funcionamiento. Un rayo de luz solar suele ser irrisorio y simple ante el grado de complejidad que tiene una molécula de ATP. Una molécula de ATP va a permitir que esta hojita, que esta plantita tenga energía. Energía para llevar a cabo todos sus demás procesos. ¿Listo? Entonces, de algo tan simple a algo complejo. Anabolismo. ¿Qué es todo esto? Fotosíntesis. Por lo tanto, la fotosíntesis es un ejemplo de anabolismo. Bien, vamos ahora con el catabolismo. Es todo lo contrario. La sustancia compleja se vuelve simple. Vamos con un ejemplo para ello. Cuando masticas pan. Exacto. En realidad toda la digestión, sí, es correcto. A ver, llevamos un trozo de pan, una porción de carne, en realidad cualquier alimento, ¿bien? Llevamos un alimento a nuestra boquita y esta boquita a través del esófago lo va a conducir aquí, al estómago. El estómago se va a encargar de las paredes, las células de las paredes del estómago se van a encargar de producir ácidos. Y este alimento que ahora hace contacto con estos ácidos se va a desintegrar. Se desintegra y ahora pasa al intestino delgado para su absorción. ¿Listo? Entonces, aquí, esta degradación, esta es la sustancia compleja, el alimento, y esta es la sustancia simple, el nutriente.
Dependiendo, el nutriente será dependiendo del alimento que se haya ingestado, eso está claro. Si el alimento fue una grasa, el nutriente es un lípido. Si el alimento fue harina, entonces es un carbohidrato. Es Si el una fruta, alimento, profesor. ¿perdón? Si es una fruta, alimenta más. Si es una fruta, dependiendo qué fruta sea, en su gran mayoría de las frutas tenemos un sabor ciertamente dulce. Por lo tanto, ese dulce es fructosa, un carbohidrato. Entonces, ingresamos la fruta y tiene carbohidratos, fructosa, un carbohidrato. Pero no solamente están jugando por ahí, creo, el juego del calamar con algún alumno. A ver, no solamente pues tendrá un plátano, por ejemplo, no solamente vamos a percibir el sabor dulce y con ello la presencia de fructosa, un carbohidrato, sino que también contiene potasio, contiene también sodio. Bien, entonces ingresa el alimento, los ácidos lo desintegran, el intestino delgado se encarga de reabsorber esos nutrientes. ¿Qué es el nutriente? Son las sustancias químicas que se encuentran dentro de ese alimento. ¿Qué sustancias químicas? Moléculas o elementos. ¿Qué elementos, por ejemplo, del plátano? ¿Qué elementos? Potasio, sodio, calcio. ¿Qué moléculas? Carbohidratos. ¿Cómo cuál? Como la fructosa. ¿Listo? Entonces, miren cómo una sustancia compleja se terminó formando en una sustancia simple como un nutriente. Entonces tenemos como ejemplo la digestión como uno de los principales ejemplos de catabolismo. Bien. ¿Has escuchado de los anabólicos? Estoy muy seguro que sí. Todos tenemos a un amigo así. ¿Quiénes llevan a qué es el anabolismo? Ya sabes que es el que convierte las sustancias simples en complejas, ¿no? Lo que hace simple y complejo, el catabolismo complejo a simple. Pero ¿quiénes llevan a cabo el anabolismo? Simple, los anabólicos. Profe, ¿cuáles son los anabólicos? Los anabólicos son comúnmente, regularmente, son los carbohidratos y los lípidos. Bien, porque son los que van a dar energía. Lípidos, profe, grasas, sí señor, grasas, lípidos. Ejemplo, lípidos. ¿Qué tipo de lípidos, profe? Los fosfolípidos, los que están en la membrana celular, no, esos no. Sino los de naturaleza esteroidea, los esteroides, por ejemplo. Por eso es que escuchaste dos términos, anabólicos y esteroides. ¿Listo? Los lípidos son anabólicos. ¿Qué tipo de lípidos? Los esteroides. ¿Qué hacen? Que tu insignificante, irrisorio y paupérrimo músculo bíceps, que es simple, se convierte en algo complejo. Pero ya sabes que eso no lo hace gratis. No vayan a estar pensando de que tu amigo, el que se inyecta, va, se inyecta y se pone a ver los 9 capítulos del juego del calamar, se pone a ver Sex Edition, se pone a ver 365 y de la nada empiezan sus músculos a inflar. No, señores. Los lípidos tienen una función, es la de brindar energía a largo plazo. Entonces, ¿qué sucede? Que se inyectan estos anabólicos, ¿sí? Estos lípidos, y que van a dar energía. Por lo tanto, mientras que tú vas con tu energía allí a hacer 30 minutos de gimnasio, porque terminas cansado los 30 minutos, tu otro amigo que se ha inyectado anabólicos tiene energía para prolongarla 3 horas. Y en esas 3 horas de constante ejercicio diario, definitivamente que se va a ver desarrollado su músculo. Pero por trabajo, por constancia. Bien, entonces no es gratis. No es que se inyecta y plum, inflas. No, es que te va a dar la energía. Te dice, ok, toma la energía, ahora hazlo.
Y definitivamente no es lo mismo trabajar un músculo media hora que trabajarlo 3 horas. Sí, por eso crecen más. Pero también tiene su precio, pues, ¿no? Estos lípidos tienen también una característica que es la desaponificación. Y la desaponificación significa que las grasas, porque los lípidos son grasas, cuando están en estado líquido, se pueden transformar en grasa sólida. Así que si tienes aquí tus arterias, que es por donde pasan, porque la sangre se encarga de, vamos a cambiarle de color para distinguirlo, la sangre se encarga de transportar esos lípidos. Ahora, esos lípidos se van a quedar todos pegoteados por aquí. Este es un lípido, los esteroides que se han inyectado, pero ahora se empiezan a quedar aquí, se solidifican y van obstruyendo las paredes y van obstruyendo el paso de la sangre. Ya, profe, a mí no me importa que mi sangre circule rápido o que mi sangre circule lento. Me da igual, profe. Tu sangre está transportando a los glóbulos rojos con oxígeno. Y si el oxígeno no llega a una célula determinada, a una estructura formada por células, si no llega la suficiente cantidad de oxígeno, ese órgano se infarta. El infarto es la ausencia de oxígeno. Te infartas y quedó ahí. No llega la sangre con oxígeno suficiente hacia tu corazoncito se resiente, dice, tu miocardio que está latiendo los 365 días del año, las 24 horas del día está dale y dale, dale y dale, dale y dale. Lo único que te pide es oxígeno. Pero si tú no se lo das, entonces dice, oye, me estoy cansando, necesito oxígeno. ¿Para qué necesito oxígeno? Para formar ATP, para formar energía. Y todo esto ocurre dentro de las células, por eso es metabolismo celular. Reacciones, actividades que se dan dentro de la célula para formar una sustancia compleja. En nuestras células se requiere oxígeno. ¿Para qué? Para formar estas mismas moléculas ATP, para formar energía. Así como tu miocardio se está contrayendo y relajando, se desgasta, ¿qué necesita? Formar energía. La energía es las moléculas de ATP. ¿Y qué necesita? Oxígeno. Si no se lo das, tu corazoncito te dice, mira, ¿sabes qué? Ya te aguanté mucho tiempo. Ya me cansé. Aquí el único que se inmola soy yo. Aquí el único que se sacrifica soy yo. Lo siento mucho, pero yo me voy a detener. Lo siento. Se detiene y adiós, Macuita. ¿Por qué se detiene? Porque se ha obstruido estas paredes. Aquí ahora el espacio por donde circula la sangre es menor, se circula menos oxígeno, llega menos oxígeno a esas estructuras, no forma la suficiente cantidad de energía y se detiene. Y adiós. Profesor, ¿se obstruye con la grasa? ¿Perdón? ¿Se Perdón, obstruye señor. con la grasa? La grasa, ¿qué tiene la grasa? Decía que Lo que sucede es que se entrecorta, por eso no llego a entender su mensaje. Profesor, disculpe, Profe, usted estaba hablando de las personas que se meten esteroides, ¿no? Los que van al gimnasio. No todos los que van al gimnasio se inyectan esteroides, no todos. ¿Y los que toman suplemento, les pasa lo mismo? ¿No el llega la suplemento, respiración? el suplemento es proteico y vitamínico. No tiene nada que ver. profe, ¿se podría decir que, que los suplementos no es malo? No, porque un suplemento es aquel que va a completar, ¿cierto? Tenemos en geometría, hemos escuchado complemento y suplemento. Entonces, completa. ¿Listo? Y para completar, pues lo único que hace falta es adicionar las moléculas que necesita. O sea, después de tu alimentación y si gastas más energía, lo completas con el suplemento, me imagino, ¿no? Exacto, sí. El problema es de que el tema viene cuando se inyectan, estas sustancias. Miren, por ejemplo, aquí Esteroides. les voy a presentar una animación
de un problema por exceso de grasa. Tu corazoncito está latiendo, ¿cierto? Late y late tu corazoncito, bien bonito. Y la sangre está fluyendo ahí. Miren cómo se empieza a cerrar sus paredes, ¿eh? Nótese este detalle. Ok, aquí la sangre está que fluye. Hay un flujo y miren, estos son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Pero miren, esta es la cantidad de grasa y la cantidad de grasa está circulando con tu sangre. Pero resulta que las grasas, los lípidos, tienen una propiedad que se llama saponificación, que quiere decir de que estando en estado líquido se vuelven en estado sólido. Y aquí se empiezan a solidificar. Estos glóbulos rojos están transportando oxígeno a todo tu cuerpo, incluyendo tu propio corazón, al miocardio. Y miren cómo se empieza a cerrar cada vez que consumes más grasas. Se empieza a cerrar. Miren cómo va obstruyendo el paso de los glóbulos rojos. Ya se quedan atrapados y ya no llegan hacia su destino. Profe, ¿Listo? mejor dicho, los lípidos son protecciones de nuestro cuerpo. ¿Los lípidos son qué, perdón? O sea, nos protege, o sea, mejor dicho, nuestro cuerpo. Los lípidos son moléculas que van a darnos energía. Profe, y una vez que te inyectas esos asteroides, ¿cómo le dices? Esteroides. Esteroides, o sea, he visto casos de unos amigos que son mayores de edad que se han inyectado y en un tiempo yo los he visto bien chapaditos, ¿no? Todo formado, pero después de un año así que lo volví a ver, lo he visto flaco, como que Con o los sea, músculos ha perdido flácidos. bastante masa muscular. Y los músculos flácidos. Exacto, o sea, Ajá, ¿por qué? claro, ¿Qué no. se debe eso? Se debe a que la energía con la que Todos no tu le cuerpo cae igual. inyecta. Sí, a ver, se explica eso, sí, por favor, y con eso terminamos para avanzar con las 15 preguntas, las primeras 15 preguntas. A ver, ¿cómo se explica esto? Hay una propiedad, hay una característica de todos los seres vivos que se denomina homeostasis. La homeostasis será la capacidad de poder, Adaptarse. de poder poner en equilibrio el medio externo con el interno, entendiendo que el medio interno son nuestros órganos, entre ellos los músculos. Entonces quiere decir que se van a adaptar. Cuando se han inyectado estos lípidos, estos esteroides, se los han inyectado, se les ha proporcionado de una gran dosis de energía como para que estén dándole a los músculos ahí, le dan 3, 4 horas en el gimnasio, mientras que tu energía te permite hacer ejercicios por 30 minutos, 50 minutos, 1 hora, la de ellos, su energía, sobrepasa a las 2, 3, 4 horas. Adaptan a sus músculos a estar contracción tras contracción, por eso es que crecen. Ya se adaptaron a esa actividad. Cuando dejan los lípidos, ya no van a tener la misma energía. Así que van a ir al gimnasio, pero solamente su media hora, su 1 hora, y los músculos dicen, ¿y el ejercicio? ¿Qué pasó? Ah, ya no me ejercito, flácido. ¿Listo? Ahora, muchas veces se escuchó, yo he conocido casos, no personalmente, pero sí por amigos, en los que me comentan, pues, ¿no? Desconocen de este tema que ahora ustedes ya saben, lo desconocen. Y por ahí escuchas decir, oye, se murió el Felipe. ¿Quién Felipe? El hijo, pues así las vecinitas, las chismositas, las que siempre salen, como a esta hora más o menos a barrer la vereda de su casa, se juntan ahí. Las dos empiezan por dos extremos y se juntan al medio. Oye, fíjate que se murió el Felipe. ¿Quién Felipe? Felipe, pues el hijo ahí de los Guerrero. No te creo. Sí, se murió, pobrecito. ¿Qué, cómo así? ¿COVID? Porque ahora se murió. Todas preguntas, ¿COVID? No, dice que se fue a dormir ayer. Tranquilito se fue a dormir, dice. Llegó a hacer sus ejercicios. Bien deportista era ese chico.
pastrulo que tengo de hijo, como también no le pasa eso. Toma, fuma como loco y nada. Y ese chico deportista, mire, y se murió. Deportista, sí, pero con trampa. Se metía más pichicata, Mm. se inyectaba, se inyectaba, se inyectaba, se inyectaba. ¿Y por qué comúnmente esa gente muere de noche, durmiendo? ¿Cuánto está ¿Por tu qué? profe? ¿Perdón? ¿Cuánto está para inyectarse? Te quiere inyectar y el pata. No, no, no. A ver, escúchenme chicos para terminar por favor esta idea. La última pregunta. Tú una Ya. vez que te inyectas eso, hay vuelta atrás, o sea, hay una solución para que tu cuerpo ya no sufra esos cambios y eliminar, digamos, esa inyección que te hiciste. Sí, en realidad no es reversible. Lo que ya se formó en tus paredes, como lo hemos mostrado hace un momento, lo que se formó en las paredes, no van a salir, o puede que sí, con alguna medicación, con fármacos, puede que sí, pero se podría evitar formar más. O sea, si ya lo hiciste, no lo sigas haciendo. ¿Listo? Les termino de decir, por favor, esto, porque estas personitas normalmente mueren de un infarto al miocardio, de un paro cardíaco, por las noches y mientras duermen. Por eso dicen, era sano, era deportista y mira, durmiendo nomás. Ay, pobrecito. Esos son los comentarios que se hacen, pero va más allá, trasciende más allá. Cuando una persona está despierta, como ahora mismo lo estamos, nuestra frecuencia respiratoria es más activa. Es mucho más activa. Pero cuando vamos a dormir, muchos de nuestros procesos se detienen, otros se pausan, otros simplemente se vuelven más lentos, como por ejemplo el mismo diafragma. El músculo diafragma inspira, se contrae cada vez más lento. Entonces, si de por sí te faltaba ya oxígeno y ahora en la noche respiras menos, entonces pues chao oxígeno, chao miocardio, un fulminante infarto al miocardio y desencadena tu paro cardíaco. ¿Listo? Así que no hagan cosas que no deben de hacer, señores. Sí, es verdad, se juntan en la bodeguita también. Muy bien, entonces tenemos un poco más claro la idea de lo que es un metabolismo, ¿sí? En las reacciones que permiten la formación de sustancias complejas a partir de simple o la formación de sustancias simples a partir de complejas. Ejemplos de cada uno. Bien, nos dice, la primera pregunta, ¿el oxígeno producido en la fotosíntesis proviene de la descomposición de, yo les dije acá, por aquí, agua, profe. del agua? Perfecto, perfecto. Sí, El oxígeno. Profe, ponga las preguntas, pero yo no tengo el esto. Claro, O no se profe. puede. Ponemos que las preguntas. Claro. Sí. O no lo tiene. Sí, profe, pon las preguntas. Tómale foto. Ya, ponemos las preguntas. A ver, ¿dónde estarán las preguntas? A ver, ya, a ver, un momentito. A ver. Vamos a ver, pues. Ya los voy a engreír hoy día, chicos, ya. Están chochos. Están chochos hoy día. Ya, les vamos a poner sus preguntas. Vamos a ver. Ya, ¿se puede observar ahí? No. Nada. Ya, a ver, vamos a ver. Ah, es que no lo estaba presentando, disculpen. A ver, ahí vamos, ahí vamos. No fue tanto así con sentimientos, profe. Una proteína. A ver, vamos a ver. No aparece nada. Sí, lo estoy ubicando. Ya está, aquí creo que está. Listo, ahora sí. Listo. Otra cosita. Un poquito más grande. Bueno, o sea, el señor ahí que está pidiendo Ay. un poquito más grande. Algo Ahí. más grande pide. Ya está. Vamos a ver, listo. Vamos entonces a la pregunta número 1. Dice, el oxígeno producido en la fotosíntesis proviene de la descomposición de... Vamos a ver, del agua, sí, del agua. Aquí es necesario explicar esto. Aquí habíamos dicho que hay agua, ¿cierto? Y el agua está compuesta de átomos de hidrógeno como de oxígeno.
átomos de hidrógeno y de oxígeno. Lo que hace los rayos de luz solar al llegar y encontrar agua es romper esta molécula, la separa y el oxígeno lo manda al medio ambiente. Lo manda al medio ambiente. ¿Listo? Entonces, en realidad, eso es lo que sucede. En realidad, dice el oxígeno producido, no es producido, sino el oxígeno residual, porque la intención de la planta no es producir oxígeno. El oxígeno es un material residual. La planta absorbe el oxígeno ahí. No, la planta Lo bota. no absorbe oxígeno. Absorbe el elimina. agua y lo bota. Claro, aquí está. A ver, el rayo de luz, a ver, atención aquí, los rayos de luz solar encuentran agua y parten la molécula del agua, la separan. Solamente les sirve los átomos de hidrógeno. El oxígeno lo elimina al medio ambiente. Y venimos nosotros por acá y lo chapamos. Listo, dame oxígeno. Nosotros después le devolvemos el favor. Tomamos el oxígeno, Dióxido de carbono. eliminamos CO2 y este CO2 sí lo fija la planta. ¿Listo? Muy bien, entonces la primera pregunta es, tenemos el agua. ¿Listo? El oxígeno producido es el agua. La pregunta 2. La glucólisis se efectúa en condiciones... Perfecto, vamos a ver. La glucólisis es exactamente en el citosol y en condiciones aeróbicas. Vamos a explicar eso. Vamos a explicar esto. La glucosis es una grasa, un lípido, ¿no, profe? No. Es un proceso que degrada la glucosa. Vamos a ver, explicamos aquí esto, por favor, y mucha atención también a ello. Ojo a este detalle. Todo lo que hace la planta en la fotosíntesis, todo el proceso, miren, de que los fotones entran a las plantas, a las células, a los cloroplastos, a los tilacoides, rompe la molécula de agua y todo lo demás lo hace con una sola intención: formar energía, ATP. Y esa es la intención de todos los seres vivos, formar su energía. Bien. Ahora, ¿qué sucede en nosotros los organismos animales? Nosotros estamos compuestos de células, eso está bastante claro. Y las células, nuestras células, están formadas por un núcleo, por un citoplasma y una membrana celular. ¿Listo? Todo este espacio que a partir de ahora empiezo a colorear de amarillo, bueno, ahí se me pasó. Todo este espacio que está de amarillito se le llama citoplasma. Ese es el citoplasma. Lo de negrito aquí por fuera será la membrana celular y este es el gran núcleo. En el citoplasma hay pequeñas organelas. Cuidado con ese audio, por favor, señores. Hay organelas, es decir, pequeños órganos que van a contribuir, van a favorecer el funcionamiento de las células. ¿Listo? Aparato de Golgi, retículo endoplasmático, y estas de acá que se llaman mitocondrias. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros también vamos a formar energía. Y para formar energía necesitamos de dos sustancias químicas. La sangre tendrá que transportar hacia cada y una de nuestras células, tendrá que transportar oxígeno y tendrá que transportar glucosa. ¿Listo? El oxígeno lo tenemos de la respiración cuando inspiramos, y la glucosa a partir de nuestra alimentación. Toda vez que nosotros ingerimos, nos alimentamos de carbohidratos, formamos glucosa. ¿Sí? Cuando comemos pan, cuando comemos arroz, cuando azucaramos nuestras bebidas, estamos ingresando carbohidratos. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a formar glucosa, y esta glucosa con el oxígeno viajan por la sangre
hacia cada una de nuestras células. Cuando Profe, y estas... esa glucosa a la hora de, o sea, de ingerirlo y trabajar en esfuerzo físico ya se convierte, ya no es grasa, ¿no? O sea, con el tiempo. Exacto. Sí, de eso se encarga el hígado. El hígado se va a encargar de metabolizar los carbohidratos y cuando no hay actividad física, esos carbohidratos, esos azúcares se transforman en grasa. La idea es que tú tengas actividad física para que todo se desgaste y no se quede en grasa, no se metabolice a grasa. Muy bien. Bien, señora. Cuando este oxígeno y esta glucosa van directamente hacia las mitocondrias, a ese proceso, miren, el oxígeno y la glucosa van hacia las mitocondrias y aquí van a reaccionar. Aquí va a haber una serie de reacción química, va a haber una bronca terrible que va a terminar con la formación de moléculas de ATP, la energía. ¿Exactamente cuántas? 36 moléculas de ATP. 36 moléculas de ATP. ¿Listo? ¿Cómo se le llama a ese proceso en el cual el oxígeno y la glucosa se encontraron dentro de las mitocondrias? Se le llama ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. ¿Listo? Ahora, ¿Qué dijo, profe? No le entendí. ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el ciclo, es la reacción química que se le asigna, se le da el nombre de ciclo de Krebs cuando el oxígeno y la glucosa se encuentran dentro de las mitocondrias. ¿Qué va a producir esta reacción química? ¿Qué es una reacción química? Un metabolismo. Esto es un metabolismo celular. Oxígeno y glucosa se combinan, se juntan dentro de las mitocondrias para poder formar energía. ¿Cuál es la energía? Las moléculas de ATP. ¿Cuántas forman? 36 moléculas de ATP. ¿Listo? Ahora, no los quiero marear porque en realidad no es la intención, su prospecto de admisión no les pide esto, pero ese ciclo de Krebs es este. Es todo un... Profe, se requieren hacer otras moléculas, ¿no? Sí, como enzimas, por ejemplo. Ese es el ciclo de Krebs. Ingresa aquí, la primera sustancia en formarse es el citrato, se liberan moléculas de agua y empiezan la producción de enzimas. Miren cómo van transformando hasta la producción de ATP. Pero no quiero confundirlos con esto, pero cuando yo digo oxígeno y glucosa y terminan formando ATP y hay una reacción química dentro de las mitocondrias, es la reacción química. Reacción química, reacción química. O sea, hay más allá, pero es ¿Listo? Entonces, ahí está. Esta reacción química que se da dentro de las mitocondrias, entre el oxígeno y la glucosa, terminan formando ATP. A ese proceso se le llama ciclo de Krebs. ¿Listo? Ahora, pero hay otra ruta. Hay otra ruta. Otra ruta significa que el oxígeno y la glucosa se encuentren, pero fuera de las mitocondrias. ¿Listo? En este lugar llamado citoplasma. Y la región del citoplasma que comprende la parte de la matriz, la parte líquida, se le llama citosol. Este es el citosol, la parte líquida del citoplasma. ¿Listo, señores? Aquí también se va a encontrar el oxígeno y la glucosa. Profe, ¿para qué? Para que haya una reacción química que forme también moléculas de ATP, es decir, energía. ¿Cuántas moléculas va a producir? Solamente 2. ¿Cómo se llama a ese proceso? Glucólisis. El sufijo lisis es romper. Gluco de glucosa, romper la molécula de la glucosa en el citosol. ¿Listo? Ahora, ¿requiere o no requiere de oxígeno? Sí, requiere de oxígeno. Los dos, la glucólisis y el ciclo de Krebs, requieren de oxígeno. Entonces, esta es una reacción aeróbica. ¿Listo? Requiere de oxígeno, reacción aeróbica. La glucólisis no, o sea, no consiste, o sea, no tiene una serie de 10 reacciones como citoplasma. No entendí su pregunta, señor. O sea, me refiero, o sea, cuando está la glucólisis,
con el citoplasma hay una serie de reacciones, ¿verdad? Claro. Claro, así como hay un ciclo de Krebs, que es esto, que es este de aquí, que se da dentro de las mitocondrias, aquí dentro de las mitocondrias, hay un ciclo, ese se llama ciclo de Krebs, que es este de aquí, hay una glucólisis. Que es esta de aquí. ¿Listo? Esta es la serie de reacciones químicas que se dan dentro del citosol, en el propio citoplasma aquí. Esto es glucólisis. ¿Listo? Cuando el oxígeno y la glucosa se encuentran en el citoplasma, se llama glucólisis. Cuando se encuentran dentro de las mitocondrias, se llama ciclo de Krebs. Cuando se da dentro de las mitocondrias, forma 36 moléculas de ATP. Cuando se da dentro del citoplasma, solamente forma 2. ¿Listo? Entonces, ahí estamos dando respuesta a nuestra pregunta número 2. ¿Dónde se da la glucólisis? Se efectúa en el citosol. ¿Y en qué condiciones? Con presencia de oxígeno. Por lo tanto, son aeróbicas. ¿Listo? Para la pregunta número 3. Respecto a la fase oscura de la fotosíntesis, es correcto afirmar que... Profe, ¿Qué Forma ATP. ¿la citosis no viene a ser el citoplasma o cómo? ¿Citosol? Sí. La glucosis se efectúa en... A ver. Voy a explicar esto. Todo lo que está de amarillo es el citoplasma. Ya, le llamamos citoplasma. Pero en el citoplasma están estas organelas. Y esto es algo sólido. Este es otra organela, sólido. Este es el núcleo, sólido. Este es otra organela, el retículo endoplasmático rugoso, sólido. Hay microtúbulos y hay microfilamentos que permiten o que constituyen las columnas de la célula, sólidos. Entonces, todo eso sólido se llama citoesqueleto. El citoesqueleto es la parte del citoplasma que está formado por todas las estructuras sólidas. Y todo ese espacio, el espacio entre estas estructuras sólidas, es una parte líquida y se le llama citosol. Entonces el citosol es parte del citoplasma. Aquí se encuentra el oxígeno y la glucosa para romper la molécula de la glucosa, por eso se llama glucólisis. Lisis es romper. ¿Listo? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. En la fotosíntesis le decía, señores, que ingresan rayos de luz solar, ¿listo? Que rompen la molécula del agua, ¿cierto? Al romper la molécula del agua, separan esta molécula y el oxígeno se va al medio ambiente. Los organismos animales, como nosotros, por ejemplo, tomamos ese oxígeno, lo inspiramos, los distribuimos a todas nuestras células, las células utilizan ese oxígeno, lo queman y tienen como residuo CO2. Este CO2 sí les sirve a las plantas y lo van a fijar. ¿Listo? Miren, liberan oxígeno y fijan CO2. Aquí, como necesitan de luz para romper esta molécula de agua, se le dice que esta es la fase luminosa, porque necesita de luz para romper estas moléculas de agua. ¿Aquí necesita de luz? No. Entonces se llama fase oscura. Y no porque sucede en la noche. Ojo, hay una tendencia a confundir esto. A veces tienes una ¿Cómo se plantita llama, en tu profe? fase oscura. A veces hay una tendencia de decir, poner una planta en tu dormitorio y de repente por ahí tu mamá o tu papá te dicen, no duermas con las plantas en tu dormitorio porque de noche te vas a asfixiar, te van a matar porque las plantas de noche quitan oxígeno. Las plantas ni de día ni de noche les sirve el oxígeno, no les sirven, ese es el popó de las plantas, no les sirve. Simplemente que se le llama oscura porque no necesita luz. ¿Qué necesita en su lugar? Dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, vamos a la pregunta
Respecto a la fase oscura de la fotosíntesis, es correcto afirmar que Se forma ATP de oxígeno. se forma ATP. No, se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto. A ver, dijimos hace un momento que esta hojita estaba formada por células y pusimos una célula y que la célula estaba formada por cloroplastos y colocamos un cloroplasto e indicábamos que está formado por tilacoides. Estos son los tilacoides. Aquí se lleva a cabo la fase luminosa. Y el espacio comprendido aquí entre los tilacoides se le llama estroma. Este es el estroma. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la fase oscura? Es decir, ¿qué es la fase oscura? Cuando el CO2 se fija a la planta. O sea, aquí viene CO2. ¿En dónde se fija? En el estroma, en este espacio, ¿de quién? Del cloroplasto. ¿Sí? El cloroplasto participa de manera bastante activa en la fotosíntesis. ¿Por qué? Primero, porque en los tilacoides recibe la luz solar, que permite que se rompan las moléculas de agua. Y en el estroma, es decir, en el espacio entre estos tilacoides, se fija el CO2. ¿Listo? En la fase oscura. Ahí está entonces. Se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto. Para la pregunta número 4, en la fase luminosa se forman el NAP, ATP, no. el NAP y el ADP. A ver, ahora sí también continuamos aquí. Voy a borrar esto. La hojita. El rayo de luz llega y ¿qué encuentra? ¿Qué encuentran los fotones de luz? H2O. H2O. Listo. Agua. ¿Qué es lo que le hace? Parte en dos. Parte y bota el oxígeno. Listo. ¿Qué hace con el oxígeno? Lo bota, Lo libera. Perfecto, lo libera. ¿Y qué va a utilizar solamente el hidrógeno? Ahora, la plantita ya tiene una molécula enzimática llamada el NAP. ¿Listo? Llamada el NAP. Nicotín, adenín, dinucleótido. Nicotín, adenín, dinucleótido. Esta molécula ya la tiene el agua, pero está inactiva. Lo que necesita es un estímulo para activarse. ¿Y saben quién le dará este estímulo? Los hidrógenos que han separado. Viene el hidrógeno y se suma a esta de aquí. Se sumó. Y ahora es el NAP hidrogenado. Nicotina, adenín, dinucleótido hidrogenado. El NAP. ¿Listo? Esto es lo que se forma en la fase luminosa. Ya se activó esta molécula. Y ahora se va a formar también el precursor de toda la energía, el ADP. Hace un momento yo te hablé que las moléculas de energía son ATP, adenosín trifosfato. 3 moléculas de adenosina fosfática. Adenosín trifosfato. Tria, 3. Este es el adenosín difosfato. O sea, hay 2 moléculas todavía de fosfato. 2. Cuando pasa a la fase oscura, va a formar una molécula más y por eso se llama tri. Mientras que entonces en la fase luminosa hay presencia de 2 moléculas, el NAP hidrogenado y del ADP. Por lo tanto, la respuesta es La E. La E, ADP y el NAP hidrogenado. Para la pregunta 5, la fosforilación es un proceso de formación de ATP durante la fotosíntesis y se realiza en La membrana tilacoidal. membrana tilacoidal, fotofosforilación. ¿Qué es fotofosforilación? Es cuando captan los rayos de luz solar. ¿Y qué estructura del cloroplasto capta los rayos de luz solar? En el Los ATP. tilacoides.
los tilacoides. Entonces, por eso se dice aquí membrana tilacoidal, los tilacoides. Vamos a la pregunta 6. En la fase luminosa de la fotosíntesis se libera al medio ambiente. ¿Qué se libera? CO2. No, oxígeno. Oxígeno. Oxígeno, perfecto, oxígeno. ¿Qué proviene de? 2 y 3, profe, bebecita. ¿Dónde H2O. proviene? Se libera oxígeno. ¿Y dónde proviene ese oxígeno? De la H2O. fotosíntesis del agua. ¿Lisis? ¿Qué es lisis? ¿Qué es lisis? Romper. Romper. Foto, luz. La luz Fotoluz. está rompiendo la molécula del agua. ¿Listo? De ahí se viene el oxígeno, de ahí proviene el oxígeno. Entonces la respuesta es 3. B. Listo, muy bien. Para la pregunta 7. ¿En qué parte del cloroplasto se realiza la fijación del CO2? Se los dije hace un ratito. Membrana interna. Membrana La interna. membrana En el interna. estroma, Ahí profe. está, muy bien, en el estroma, perfecto. Les dije aquí, yo les dije, toda la hoja está formada por células. Sacamos una célula. La célula tiene su núcleo y tiene cloroplastos. Sacamos el cloroplasto. En el cloroplasto hay pequeñas tilacoides. moneditas llamadas tilacoides. Aquí se capta la luz solar. Es decir, ahí se da la fase luminosa, pero hay un espacio entre ellas, hay un pequeño espacio Se llama entre estroma. los tilacoides que se llama estroma, y es allí donde el CO2 se va a fijar. ¿Listo? Se llama carboxilación. A la fijación del CO2 se llama carboxilación. ¿En dónde se da? En el estroma del tilacoides. ¿Y dónde se da la fijación de la luz? En tilacoides. En los tilacoides del cloroplastos. Estos son los estromas del cloroplasto y estos son los tilacoides del cloroplasto. En los ¿La tilacoides fijación de la luz, se profe, fija dónde? luz, tilacoides. Tilacoides. Sí, señor. Tilacoides. Listo, entonces, ¿El perdón, estroma dónde se da? la captación de CO2 en el estroma. Captación del CO2. Entonces aquí nos preguntan, ¿en qué parte del cloroplasto se realiza la fijación del CO2? En el estroma. En el estroma. Con- ¿Listo? Esto ya está un poquito más complejo, está un poquito más subidito de tono. La pregunta 8, durante el ciclo de Calvin no sucede. Se asimila con el CO2, profe. A ver, hemos hablado de fase luminosa y hemos hablado de fase Fase oscura. oscura. ¿Qué hace la fase luminosa? Libera, Fijar luz. libera. Fijar Rompe. luz, y esa luz, ¿qué hace? Que el oxígeno se Lo libere. roja. ¿Listo? Rompe las moléculas de agua, haciendo que el oxígeno Lo se libera. libere y de que los átomos de hidrógeno vayan a activar al NAP. ¿Cierto? Hasta ahí estamos Ah. bien. Listo. Sí. En la fase oscura, ¿qué es lo que se fija? ¿Luz? ¿Se fija luz? No. No, ¿qué No. se fija? CO2. CO2. ¿Listo? ¿En dónde? En el estroma. No. En el estroma del cloroplasto. En Ah, el ya. estroma del cloroplasto. ¿Cómo se llama esa fijación de CO2? Carboxilación. ¿Listo? Entonces, hasta ahí me parece que ya está entendido. Ahora lo que debemos agregar es un término más técnico. A la fase luminosa le vamos a llamar ciclo. Calvin. No, ese no es Calvin. Ese es el ciclo de Hill. Ciclo de Hill. No Hill ese que estás pensando, sino Hill así. No me insulte, profe. ¿Listo? Y a esta fase oscura se le va a conocer como el ciclo de Calvin, no Klein, sino Benson. Ciclo de Calvin-Benson. ¿Listo? Entonces la pregunta 7, o no, la 8, nos dice, durante el ciclo de Calvin, es decir, en la fase oscura, ¿qué es lo que no sucede? La A, profe. La A No utiliza se el NAP utiliza el NAP. y el La B, ATP. profe, la B. La B se asimila CO2. Ah, no. La B. Sí. La B. Con la casita.
Ya está, usted ya dieron la respuesta. La A. La B, profe. La O sea, B. si mira La B. La B. A ver, a ver. Lo que no sucede. Está que- ojo, a ver, esperen. Nos están diciendo durante el ciclo de Calvin no sucede. ¿Cuál es el ciclo de Calvin? La La fase nocturna, oscura. la nocturna. La fase oscura. Ajá, la fase oscura. Y en la fase oscura sí hay fijación de CO2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La A, profe, la A. No, el Lo NAP, que no sucede, lo que no sucede. claro, pero el NAP se formó en la fase luminosa, sí, pero va a la fase oscura para utilizarse. Lo que no sucede es que se regeneran la ribulosa. La formación del ATP, previamente ha tenido una formación de ribulosa. Ya les explico esto. A ver. Los hidrógenos, producto de los hidrógenos que se obtienen de la ruptura de esta molécula, van a activar a este NAP, ¿cierto? Ahí está. Esta molécula del NAP ya está activada. Cuando la fase oscura capta el CO2, ¿listo? Va a activar una molécula, el PEGAL, el fosfogliceraldehído. Así como los átomos de hidrógeno activan al NAP, el CO2 activa al fosfogliceraldehído. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Estas dos van a tener que juntarse, pero se juntan gracias a un carbohidrato. ¿Qué es un carbohidrato? Un anabólico. Esto necesita energía para que se junten y esa energía se los va a facilitar la ribulosa, un carbohidrato. ¿Listo? La ribulosa va a activar, va a juntar a estas dos y una vez que las une, forma glucosa. Y a partir de glucosa ya se forma el ATP. ¿Listo? Entonces, es en la fase luminosa donde esta ribulosa va a tener que mantenerse activa o si está ausente, formarse o si está dañada, repararse para que pueda juntar a estas dos en la fase luminosa. Entonces hablamos de que se regeneran las pentosas. ¿Qué es la pentosa? Un carbohidrato con 5 átomos de carbono, la ribulosa. ¿Listo? 8 alternativas. Para la pregunta número 9. No interviene en el transporte de electrones durante la síntesis de ATP. A ver, todos son enzimas y el único que no participa son los citocromos, que no son proteínas. Todas las demás son enzimas que participan en la formación de las moléculas de ATP, a excepción de la energía, sí, a excepción de los citocromos que son estructuras proteicas. Bien, para la pregunta número 10, en la fase oscura de la fotosíntesis, el aceptor que fija el CO2 es ¿qué es la ribulosa? Un carbohidrato, un monosacárido, es una pentosa, es un monosacárido. ¿Por qué monosacárido? Porque es una sola molécula. Una sola molécula. ¿Listo? El monosacárido, perfecto. Para la pregunta número 11. Respecto a la glucólisis. En la glucólisis que se da en nuestras células, se va a producir dos moléculas de NAP más un átomo hidrogenado. ¿Por qué dos? Miren, si proviene, esta glucólisis, ojo, también se da a nivel del citoplasma vegetal. Ojo, también se da en el citoplasma vegetal, de las células de las plantas. Si el agua tiene dos átomos de hidrógeno, un átomo de hidrógeno se une al NAD y el otro átomo de hidrógeno queda como un radical libre. ¿Listo? Entonces se van a producir dos moléculas del NAD más hidrógeno. ¿Listo? Hidrógeno. Para la pregunta número 12. Perdón. Incorrecta. 36. La D. Sí, claro. Por eso, solamente se produce una, ya que dice dos. El NAD, a ver, no sé, de repente no me deja entender. Ah, A ver, bueno, porque el otro es el hidrógeno, claro, se separa. claro, ya que dice dos. A ver, omitamos si nos pedirían la correcta, omitimos el 2 y dice que se produce NAD,
aquí está con su hidrógeno más otro hidrógeno como radical libre. Pero acá nos dicen 2, no se forman 2, sino 1. Por eso lo llamamos incorrecta. Bien, pregunta 12. El número de 36. Profe. moléculas de ATP que se forman en la glucólisis a partir de cada molécula de La glucosa. 2, 36. Son dos, profe, son dos. la T. Dos. En la glucólisis es 2. ¿Cuántos son en el ciclo de Krebs? 36. 36. Ah, está bien, está bien. Perfecto. ¿En qué parte de las mitocondrias ocurre el ciclo de Krebs? Citosol. No, ciclo de Krebs. En estroma, No, chicos. El estroma estamos hablando en el de la... espacio inter... Mitocondria. En el espacio. A ver. Aquí. Esta es una mitocondria. Y estas son sus crestas mitocondriales. Esta es la mitocondria que está dentro de una célula. Hemos indicado que aquí ingresa oxígeno, aquí ingresa glucosa. Cuando ingresan dentro de la mitocondria, ¿cómo se llama a esa reacción? Ciclo ¿Qué crees? de Krebs. ¿Cuántas moléculas de ATP produce un ciclo de Krebs? 36. 36, perfecto. Hasta ahí está bien, ingresa aquí, pero exactamente esa reacción química se van a llevar aquí dentro. ¿Cómo se llaman esas estructuras de las mitocondrias? Crestas mitocondriales. No, esta es la matriz. Estas son las crestas. ¿Listo? En las crestas mitocondriales. Crestas. Ya está. Profe, entonces no es matriz. ¿Perdón? No es matriz, digo. ¿En qué parte ocurre el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs se va a dar en las crestas. En las crestas mitocondriales. La matriz va a servir para poder asimilar el ATP. El ATP formado en las crestas se asimila en la matriz. Pero la propia formación es en la cresta. Para la pregunta 14, nos dice, en la fotosíntesis, a la formación del ATP se le denomina fotosíntesis. Síntesis es formar, foto, luz, la formación a partir de la luz. ¿Por qué se da esto? Porque se va a fosforilar, se va a producir reacciones a partir de luz. Entonces, fotofosforilación. La 15 dice, son organismos fotosintéticos. Las levaduras. xenofitas. Las levaduras son hongos. Los hongos son organismos micóticos. ¿Levaduras es que forma grasa a la hora del alimento o no? No. Las levaduras son hongos. Ah, ya. Setas royas son hongos. Todos son hongos, menos las cianofitas. Las cianofitas son algas, plantas. Bien, vamos a histología. Cuando hablamos de histología hablamos de tejidos, ¿cierto? Entonces, aquí, las células del tejido óseo se alojan en pequeñas cavidades denominadas osteoceles. Vamos a ver, presentamos aquí. Estas son los osteoceles. ¿Listo? Esto es un hueso, claro está. A ver, en el hueso, si le hacemos un corte de tipo transversal, observamos los osteoceles. Allí se empiezan a alojar a las células. Osteoceles. Para la pregunta 17. Las células del tejido cartilaginoso se llaman condrocitos. Así como las células de los huesos se llaman osteocitos, la de los cartílagos, condrocitos. ¿Listo? Para la pregunta 18, dice, el tejido óseo compacto se localiza en de los huesos largos.
Epífisis. Epífisis, sí, epífisis. No. Diáfisis, diáfisis. Diáfisis. Las cabezas de los huesos se llaman epífisis. Y los cuerpos de los huesos se les llama diáfisis. Si es un órgano, está formado por tejidos. Este tejido se llama el tejido óseo esponjoso. ¿Por qué esponjoso? Porque tiene esa apariencia esponjosa de Lo cavidades. blanquito, lo blanquito. Eso de aquí, estas cavidades, miren, parecen como una madera polillada, ¿cierto? Ahí está, como una pequeña maderita Y lo que me polillada. como, profe, lo que me como, la parte de arribita, la blanca. Ya me estaba asustando, señor. Cartílago. Menos mal que especificó. ¿Cómo? ¿Qué? Menos mal que especificó. ¿El hueso? Mal pensado, toca. La cabecita, Acá, dice, las epífisis. Ajá, este es cartílago. Cartílago Ajá. articular, se le llama cartílago A la articular cabeza se come. porque por aquí viene otra epífisis de un hueso y se articulan, cartílago articular. ¿Listo? Entonces, este tejido se llama esponjoso porque tiene la apariencia de cavidades, huecos. Y esta de acá, las diáfisis, se llama compacto porque miren, estos vasos sanguíneos se van a insertar aquí. Esa es la continuación, ¿sí? Esta es la parte interna de esto. Vienen los vasos sanguíneos con proteínas, con colágeno, con calcio, con flúor, con todas las sustancias que nosotros consumimos y se obtienen de nuestra digestión, y vienen y a través de estos conductos llamados de Boltzmann van a llenar todo este espacio. Lo llenan, manteniéndolo bastante bien compacto. Entonces, a las diáfisis están formadas por un tejido óseo, igual que este, pero ya no esponjoso, sino compacto. Por lo tanto, nos dice, el tejido óseo compacto se localiza en las diáfisis. Diáfisis, ¿bien? Para la pregunta 19, las células adiposas almacenan adiposo. Toda vez que escuches adiposo, es grasa. Glucógeno. Es grasa. Glucógeno. El glucógeno es una proteína. ¿Cuál de todas estas son lípidos? Esteroides. ¿La B? Triglicéridos. Los triglicéridos. Aunque los esteroides también son grasas, son lípidos. Sí, aquí hay dos lípidos, pero los que almacenan las células adiposas son triglicéridos. Los triglicéridos almacenan calorías. ¿Sí? Las calorías que necesitamos para nuestra energía están aquí, en los triglicéridos. Para la pregunta número 20. Células con capacidad para disolver y eliminar sustancia ósea. Estos son los osteoclastos, te lo explico aquí. Los osteoclastos. Estas son las señoras o los señores osteoclastos. ¿Cómo explicamos esto? Cuando, por ejemplo, tienes una fractura de hueso, bueno, no, todas las fracturas son de hueso, estoy redundando ahí, disculpen. Cuando tienes una fractura, el impacto que ha producido esta fractura deja pequeños residuos aquí óseos, ¿listo? Pequeños residuos. Y esos residuos, antes de que el hueso se regenere, las células de los huesos regeneren este tejido, esta célula llamada osteoclasto, que es una célula grande multinucleada. ¿Por qué multinucleada? Porque tiene varios núcleos y es gigante, es grande. ¿Qué va a hacer? Se va a encargar de darle limpieza. Ingresa, bueno, ingresa no, porque no es que está afuera, está acá adentro. Pero viene por aquí, se limpia y limpia todo esto. Comienza a limpiar, limpia. A eso se le llama una resorción ósea. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, células con capacidad para disolver y eliminar la sustancia ósea, las sustancias residuales, los osteoclastos, con C, no se olviden. La pregunta 21, células gliales que constituyen el neurilema en los axones. ¿Qué es el neurilema? Una neurona estará cubierta, esta es una neurona formada por dendritas, estas son las dendritas, y estos son los axones. Su cuerpo está formado por estructuras cilíndricas llamadas estas de acá se llaman axones, perdón. ¿Listo? El cuerpo está formado por una cadena de axones.
Cuando hay un impulso nervioso, las dendritas lo captan y lo van a conducir por todo el cuerpo. El impulso nervioso es la orden que nos da nuestro cerebro. Por ejemplo, a ver, mantengan sus micros abiertos y van a dar respuestas. Mantengan sus micros abiertos. Una pregunta chiquilla. Ya, profe. A ver, le voy a decir, ¿cuánto es? Ya, ¿Listo? profe. A ver, ¿cuánto es? 1 más 1. 2. 2. Listo. Fecha de la batalla de Ayacucho. 2 Mm, Noviembre de 1804. Diciembre de Perfecto. Listo. ¿Cuánto les tomó de tiempo decir que 1 más 1 es 2? ¿Y cuánto tiempo les tomó decir que la fecha de la batalla de Ayacucho fue el 9 de diciembre de 1824? Hubieron dos Milésimas. tiempos distintos. Lo mismo, profe, Entonces, lo mismo. dos distintos. Claro, pero fue mucho más rápido el 1 más 1. Entonces, estos axones tienen una pequeña sustancia, una pequeña membrana aquí recubriéndolos. Se llama la vaina de mielina, aquí. Y esa vaina de mielina es la que le va a dar la rapidez al impulso nervioso. Tus respuestas van a ser más rápidas gracias a la vaina de mielina. Y quien se encarga de formar esa vaina de mielina son las células de Schwann. Células de Schwann. Ah, la C. ¿Listo? Alternativa C. Para la pregunta 22, dice, son las únicas células gliales de origen mesodérmico, es decir, que se van a originar en la capa del mesodermo durante el embrión. Son las microglias. Estas microglias son las células defensoras. Así como nuestra sangre tiene glóbulos blancos, en el sistema nervioso también tiene sus propias células de defensa, las microglias. Se originan en el mesodermo. El mesodermo es una capa germinativa del embrión en donde se van a formar órganos como por ejemplo los huesos y los músculos. Bien. Pregunta 23. Floema, profe. A ver, dice, el tejido vegetal constituido por células profe. muertas. Hay dos tejidos vegetales que se van a encargar de conducir, la savia bruta y la savia elaborada. La savia bruta es el agua, la savia elaborada son las sustancias que han sido producidas a partir de fotosíntesis, como por ejemplo glucosa. Quien se encarga de conducir el agua es el xilema, y quien se encarga de conducir las sustancias elaboradas es el floema. Y de los dos tejidos, el que está formado por células muertas es el floema. Pregunta 24. Determina el crecimiento longitudinal de una planta. Longitudinal. A ver. Felogeno, el felogeno. Felogeno. No. Vamos a ver. Una planta tiene su tallito y tiene su raíz. ¿Listo? Las plantas van a crecer en longitud, y aquí el tallo, un tallo, pero vamos a ver el diámetro. ¿Listo? Las plantas tienen células en la región apical, en las ápices, es decir, en los extremos, y en las paredes laterales. ¿Cómo se van a llamar? Esas células se van a llamar meristemos. Los meristemos que permiten el crecimiento en longitud se le llaman meristemos primarios o apicales. Los meristemos que se encuentran en las paredes laterales, permitiendo el crecimiento en diámetro o en grosor, se llaman laterales. Si estos son primarios, ¿esos qué serán? Secundario. Secundarios. Entonces, nos están preguntando cuáles son las células o los tejidos Meristemo secundario. que permiten el crecimiento en longitud. Apical. Ministerio Primario o primario. apical. Primario. Meristemos primarios. Primario.
¿Qué fue, profe? Ahí está. Ya está. Meristemo primario. Espera, profe. ¿Ya Profe, está? Sí, señor. el meristemo secundario y meristemo lateral es el mismo, ¿no? Sí, meristemo secundario y meristemo lateral es el mismo. Ah, ya, profe, gracias. Bien, señor. El Bien, vamos a longitudinal, profe, es el primario, ¿verdad? Y Sí. y el otro. A ¿Y ver, el secundario qué es? miren, los meristemos son los que van a permitir el crecimiento. Los primarios o apical son los que permiten el crecimiento en longitud, mientras que los meristemos secundarios o laterales permiten el crecimiento en grosor, El en grosor. diámetro. Uno es el largo, el otro es el grosor. Exacto, sí, señor. Muy bien, vamos a la pregunta 25. Las fibras musculares lisas. Las fibras musculares lisas se les van a denominar lisas porque no tienen mucha cantidad de proteínas. A ver, esta es una fibra muscular, es decir, una célula de un músculo. Y los músculos van a producir movimiento. ¿Listo? ¿Qué es lo que produce el movimiento en una fibra muscular? La cantidad de proteínas contráctiles que éstas tengan. Si es que tienen muchas cantidades, tienen gran cantidades de proteínas, entonces van a brindar una mejor contracción, una contracción más rápida. Pero si tienen pocas cantidades, entonces la contracción va a ser más lenta. Bien, además de que debido a la poca cantidad de proteínas que tiene, va a tener ausencia de núcleos. No van a tener núcleos. ¿Listo? Entonces, la pregunta número 25 nos dice, ¿las fibras musculares lisas son de contracción rápida? No. ¿Forman el músculo esquelético? Tampoco. Son uninucleadas. Un solo núcleo. ¿Listo? Un solo núcleo. En ocasiones, a veces hasta ninguno. Un solo núcleo. Para la pregunta 26, tejido menos relacionado a los demás. Sangre. Linfa. Linfa, perfecto, linfa. Ese es el tejido sanguíneo. El tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido epitelial. La linfa no es un tejido, es un líquido vertiente. ¿Listo? ¿La sangre es Entonces, no tejido también? Claro. ¿Por qué la sangre es un tejido? Es un tejido líquido. ¿Qué compuestos tiene la sangre? Células. ¿Cuáles son sus células? Los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. ¿Y la agrupación de células cómo se le llama? Tejidos. Entonces la sangre es un tejido líquido. Para la pregunta 27, las células pétreas pertenecen al tejido del esclerénquima. El colénquima, tanto como el esclerénquima, son tejidos que le van a permitir dar soporte y sostén a una planta. ¿Alguna vez han comido la caña de azúcar, cierto? Y han llevado estos trocitos de caña de azúcar y después de masticar y succionar todo su néctar, quedan unas pequeñas fibras. Esas fibras son esclerénquimas. Es el esclerénquima, el tejido esclerenquimático. Bien, y está formado por células denominadas pétreas. Para la pregunta número 28, en el miocito recibe el nombre de sarcosoma. A ver, ¿qué es el miocito? Este es el miocito, señores. Nosotros normalmente, cuando buscamos células, es más, ahora mismo tú pones células en tu navegador de internet y te van a aparecer células así. Hazlo y vas a ver. Células así. ¿Listo? Sin embargo, no todas las células son esféricas. Hay células que son cilíndricas, como esta, por ejemplo, que se llama miocito. El miocito es la célula de la fibra muscular, de los músculos. Así son sus células, alargadas, cilíndricas. Bien, entonces, ¿qué va a suceder aquí? Como esta célula tiene su membrana celular y tiene su citoplasma.
núcleo. Y su núcleo. Esa también es una célula. Por lo tanto, a su membrana se le va a llamar sarcolema. Y a su citoplasma se le va a llamar sarcoplasma. ¿Qué nos están preguntando? Que el miocito recibe el nombre En el de... miocito recibe el nombre de sarcosoma. ¿Qué es el sarcosoma? Es un núcleo. No. ¿Qué es el sarcosoma? Citoplasma, profe. No, Una membrana. La membrana. Es Membrana la celular. membrana. La membrana. Membrana celular. La membrana celular. ¿Dónde tenemos membrana celular? Aquí en alternativa E. Membrana celular. La principal característica de las células meristemáticas. ¿Qué hacen los meristemos? Almacena Fotosíntesis. sustancias. realizan ¿Qué hacen los meristemos? Realizan Crecimiento. Los meristemos, recuerden, crecimiento tanto en longitud como en grosor. Y para que exista crecimiento, entonces estas deben de tener una posición o apical o lateral. Y como no tenemos lateral y la única alternativa es apical, ahí está la respuesta. Su posición apical en los extremos de las plantas. 30. 30. El tejido encargado de la producción de alimentos en las plantas superiores. Xilema. No, dice encargado de la producción, no de la conducción. No sé, si fuera conducción, sería incluso floema. Profe, la Pero B. quien se encarga de producir es el tejido vital, el tejido esencial, que es el parénquima. Parenquima. El parénquima. Crea su propio alimento. Almacena, produce y almacena. Parénquima. Bien, vamos a la pregunta 31. Las levaduras empleadas en la elaboración del pan. Las levaduras son hongos, ¿sí? Y las que se emplean para la elaboración del pan, para que éstas puedan fermentar y con eso hincharse, llamémoslo así, son los ascomicetos. Profesor, entonces esas levaduras de Tomando más fotos por las puras, ¿ya? Las levaduras son hongos. Sí, Son es raro. organismos vivos. ¿Qué hacen? Producen fermentación. Por eso es que a la cerveza, a la malta, se le va a aplicar estos hongos, los ascomicetos, para que fermenten y produzcan pues ese sabor característico de la cerveza. En el pan también se le aplica esto, fermenta y se hinchan. La cerveza hincha la barriga, ¿no? Claro, por las propias levaduras que contiene. Pues Ahí está la respuesta. Engorda también eso. Pregunta 32. El material genético del virión está rodeado por una cubierta proteica, constituido por un número específico de subunidades que se denomina capsómero. Ya lo dibujamos ahora y explicamos esto. Tenemos, por ejemplo, un pequeño virus. Y aquí, este de acá es el genoma. Aquí es donde se va a depositar, almacenar todo el material genético. Es decir, el ADN o el ARN. Y estas estarán protegidas por una cápsula. Esta cápsula se llama el cápside. ¿Y cómo es que se conforma ese cápside? Por pequeñas unidades. Por pequeñas unidades proteicas, es decir, son proteínas. Se llaman capsómeros. Los capsómeros forman toda una unidad llamada cápside. Los capsómeros. ¿Listo? Entonces, tenemos a la pregunta 32, el capsómero. Para la pregunta 33, es el descubridor de los microorganismos, Antoine Leeuwenhoek. Ajá. Antoine.
o profe, Antonio, deje o que pierda, Antonio, ya deje que traducido a pierda. nuestro castellano, Antonio. Bien. Para la pregunta 34, ¿es considerado el padre de la bacteriología? Koch. Koch. ¿Se le puede pronunciar Koch o Koch? ¿Listo? ¿Su nombre completo? Nombre completo. No recuerdo ahora mismo cuál es el nombre completo, pero es bastante común porque el propio bacilo, el bacilo que nos produce la tuberculosis, es descubierto por él, por Koch. Koch. Ajá. Koch o Koch. ¿Listo? Se le puede pronunciar de dos formas, como Koch o como Koch. No hay problema. Pero ojo, sí, es una bacteria. Cuando hablamos de bacilo, hablamos de una bacteria. ¿Listo? Bien. Él es el padre de la bacteriología. Es más, empezó a hacer sus estudios. Robert Koch. O Koch. Robert Koch. Padre de la bacteriología. Robert Koch. 35. Ciencia biológica que estudia exclusivamente a los hongos. La micología. Por eso es que cuando tienes ese pie de atleta, cuando tienes esa picazón entre los dedos de los pies, vas a una botica, una farmacia y pides un antimicótico. Anticontra, micótico, hongo, micología, estudia los hongos. Pregunta 36. Los virus que infectan a las bacterias se denominan, a ver, ¿cómo se denominan? A los que infectan a una bacteria. Viroides. Bacteriófagos. Pregunta 37. Microorganismos formados por células de tipo procariotas. Algas. Está muy facilísimo está esto. Algas. Mos. No. Bacterias. Las bacterias. Esta es una pregunta muy común, chicos, en biología. ¿Cuáles son las células, los organismos formados por células procariotas? Bacterias. Es bastante común. Solo. Y esta de aquí es una pregunta también bastante parecida. La pregunta 38. Carecen de estructura celular. Es decir, no tienen células. Por eso no son considerados seres vivos. Los virus. No tienen células, no son seres vivos los virus. Las bacterias sí. Virus que contiene ADN. Yo te dije acá que aquí en el genoma iba a tener su material genético y este podía ser ADN o ARN. De esta lista, todos son virus de tipo ARN, excepto uno, el que da o el que produce la herpes, el herpes virus, es de ADN. Todos los demás son virus de tipo ARN. El virus del VIH es un virus de tipo ARN. Para la pregunta número 40. ARN. ARN, todos los demás sí. Todos son virus. Y el virus tiene un material genético, ya sea ADN o ARN. Todos los que están aquí, el virus que te produce la poliomielitis, el virus que te produce el sarampión, el virus que te produce la rabia, el virus que te produce el SIDA, son virus de tipo ARN, tienen ARN en su material genético. Solamente uno tiene ADN, es el virus que produce el herpes. ¿Listo? Para la pregunta 40, los champiñones, que son hongos comestibles, pertenecen al grupo de los basidiomicetos. Basidiomicetos. Estas son preguntas, simplemente llamémosle cultura general, no hay mucho que explicar. ¿Listo? Los virus que producen cáncer se denominan adenovirus. Ojo a esta pregunta. Los virus que producen cáncer se denominan, son los que van a ir degenerando el órgano hasta que se forme un cáncer. A todos los cánceres.
¿Perdón? A todos los tipos de cáncer. A los que pueden afectarse por virus. Por ejemplo, un cáncer de mama no es producido por un virus. Eso, a todos aquellos que pueden producirse por virus. Por ejemplo, un cáncer de páncreas, por ejemplo, un cáncer de estómago. Pregunta 42. La bacteria causante de la enfermedad de la transmisión sexual llamada sífilis, ¿cuál es? Es de tipo espirilo. Bien. Es sífilis, profe. ¿Qué es qué, perdón? Sífilis. La sífilis es una ETS. La sífilis es una ETS, es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Listo? Esta... ¿Sí se me escucha? Porque yo a ustedes los escucho entrecortado. Sí, profe, se escucha. Sí. Sí lo Ya. escucho. Ok. Entonces les decía, esta bacteria es una bacteria que produce la sífilis y la sífilis es una ETS. Es una enfermedad de transmisión sexual y tiene forma de un espirilo. Las bacterias tienen formas. Por ejemplo, coco, ¿qué es un coco? Un coco es cuando una bacteria tiene esta forma. ¿Qué es un espirilo? Cuando la bacteria tiene esta forma. ¿Qué es un bastón? Cuando la bacteria tiene esta forma. ¿Listo? Bastón o bacilo. Este es un bacilo. Por ejemplo, hace un momento hablamos del bacilo de Koch, el que produce tuberculosis. Es así. La bacteria que te produce la halitosis, el mal aliento, es esta, el Streptococcus mutans. Y la que produce la sífilis es de este tipo, espirila. Estas son clasificaciones de bacterias de acuerdo a su forma. El espirilo. Para la pregunta 43. El grupo de las algas ancestrales que dieron origen a las plantas corresponden actualmente al filo Rhodophyta. Rhodophyta. Esas son las algas primitivas. Se dicen que fueron una de las primeras especies vegetales en poblar nuestro planetita. Para la pregunta 44, se desplazan mediante pseudópodos. ¿Qué son pseudópodos? Son falsos pies. Son como si tuvieran pies, pero no son pies. Amebas. Son las amebas. Muy bien, las amebas. Y finalmente, las setas son Profe, las hongos. amebas son las que aparecen como en las piscinas, en Sí. lugares húmedos, ¿no? En lugares húmedos, sí, en agua estancada. Las amebas, sí, señor. Muy bien. Las setas son hongos macroscópicos que se incluyen en el filum Basidion cota. En esta de acá. Basidion micota. Y terminamos. Muy bien, señores. Hemos entonces finalizado nuestro segundo espacio. General, profe. Muchas gracias, señores, por su atención. Que tengan todos Luego, un profe, muy muchas gracias. buena tarde. Buen fin de semana. Pasan las fotos, pasan las fotos. Gracias. Manda la Gracias. foto.